Buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez Lema del paralelo 105 de la materia de electrónica de potencia 1. En la práctica número 3 vamos a analizar el comportamiento de un circuito rectificador de corriente controlado. En la pantalla podemos apreciar el circuito que vamos a utilizar. Este circuito esta vez estará conformado. Podríamos decir que es el mismo circuito de la práctica número 2, con la diferencia de que ahora el tiristor 2 y el tiristor, perdón, si los elementos conductores 2 y 4 ya no son diodos de paso libre, sino que esta vez estaremos utilizando dos tiristores más. Asimismo, cada tiristor contará con su respectivo generador de pulsos. Y a diferencia de la práctica número 2, también tenemos un elemento adicional para este primer ejercicio que está conformado por un diodo de paso libre. Algo nuevo, nada más nuevo. De ahí el circuito es exactamente el mismo que hemos utilizado durante la práctica número 2 y a continuación vamos a comenzar a visualizar el comportamiento de este circuito. Para ello, una vez ya configurado el circuito, ya una vez revisado que todas las conexiones estén bien realizadas, procederemos a seleccionar en Run y esperamos que el programa compile. Listo, una vez que nuestro circuito ya haya compilado, procedemos a abrir la imagen, las imágenes obtenidas a través del osciloscopio. Nuevamente, para el análisis de estas señales, lo que vamos a hacer es dividirlo en etapas. Vamos a utilizar el marcador. Listo, entonces la primera etapa estará conformada desde un ángulo de 0 grados hasta un ángulo de 90 grados. La segunda etapa estará conformada del ángulo de 90 grados hasta el cruce por cero de la señal de corriente alterna. La tercera etapa estará conformada desde el cruce por cero hasta este valor en donde se alza nuestro voltaje de salida. La tercera etapa estará conformada desde este punto hasta este punto de aquí. Y prácticamente el análisis de aquí para acá será exactamente el mismo comportamiento en todas las señales en toda la continuidad de esa señal. Será exactamente el mismo comportamiento que las primeras etapas. Hay que recalcar que, tal como lo vemos en esta parte, la primera etapa, estamos hablando de los primeros 90 grados. Esta primera etapa de aquí es diferente a los primeros, entre comillas, los primeros 90 grados de las siguientes etapas, ya sea de semiciclo negativo o de semiciclo positivo. Vemos que de aquí para adelante, ya esta parte de aquí, esta forma de onda se repite, ya sea semiciclo positivo o negativo, se repite. En esta parte de aquí tiene un comportamiento que es característico de la energización del circuito, por lo tanto, inicialmente vamos a tener un comportamiento de esa parte de ahí distinto, pero ya a partir del segundo semiciclo en adelante será el comportamiento exactamente el mismo. Listo, entonces, en esta primera etapa, conformada desde los 0 grados hasta los 90 grados de nuestro circuito, inicialmente vemos que todos nuestros elementos, a ver, un segundo, sí, nuestros tiristores, perdón, nuestros generadores de pulso están desactivados en este momento, por lo tanto, en los primeros 90 grados, no tendremos ninguna lectura en el voltaje de salida de nuestro circuito.
Y tampoco tendremos lecturas de corriente a través de los tiristores implementados en nuestro circuito. Por lo tanto, a la salida, el voltaje de salida Vout de nuestro circuito, solamente en el voltaje de salida de nuestro circuito solamente tendremos presente la fuente, en este caso de 50 voltios, que tenemos conectado al circuito, ¿no? Por lo tanto, durante los primeros 90 grados, del semiciclo positivo, lo que vamos a apreciar a la salida de los terminales de nuestro circuito van a ser los primeros 90 grados. Y eso lo podemos corroborar dirigiéndonos hacia el circuito. Vamos a abrir el circuito. Aquí apreciamos que durante la primera, vamos a rayar de nuevo. Durante el primer semiciclo positivo, la corriente sale de la fuente, se dirige por este ramal de aquí, sube a través del tiristor TH1, regresa hacia la carga, perdón, se dirige hacia la carga, pasa a través de la carga, retorna por TH4 hacia la fuente nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este instante? Al salir la corriente a través del tiristor TH1, como no tenemos ningún pulso que active, que permita el paso de la corriente a través del tiristor TH1 y obviamente el TH4, no va a haber una circulación de corriente, por lo tanto en nuestra carga no va a haber ninguna caída de tensión y por lo tanto en este caso de aquí no obtendremos ninguna lectura del voltímetro en el voltímetro que corresponda a la fuente de corriente alterna. Sin embargo, nosotros vemos que aquí tenemos conectado una fuente en este caso de 50 voltios de corriente continua, que sí será apreciada a través de nuestro voltímetro debido a que, eh, bueno, tampoco vamos a apreciar una caída de tensión a través de estos elementos, debido a que no tenemos un camino cerrado a través del cual sabemos que la corriente va a venir a través de este ramal de aquí, regresa por aquí, sin embargo no va a poder retornar ni por este camino, ni por este camino, ni por este camino. Por lo tanto, a través de estos elementos que tenemos aquí, en este caso una carga RL, no tendremos una caída de tensión, por lo tanto lo que vamos a apreciar en nuestro voltímetro inicialmente van a ser 50 voltios, que son los primeros 50 voltios que nosotros observamos en, en la señal de salida de nuestro circuito. Son estos primeros 50 voltios. Eso corresponde a la primera etapa. Todos los dispositivos están desactivados y solamente tendremos una lectura de 50 voltios. Sin embargo, ya justamente en los 90 grados, que es cuando se activa cuando se genera el primer pulso de activación para TH1 y TH4, entonces ya comenzaremos a ver que ya en esta parte de aquí, al momento de activarse TH1, bueno, ahí dejemos bien. Al momento de activarse TH1, que es P1, la señal P1 correspondiente al pulso 1, entonces en este caso ya veremos que los tiristores ya comenzarán a conducir. Por lo tanto, al momento de salir nuestra corriente de la fuente, dirigirse a través de este ramal de aquí y llegar a TH1, inicialmente estaba estancado. Sin embargo, cuando ya se genera el pulso, se activa este tiristor, la corriente comienza a circular a través de este ramal y ahora sí tendremos la presencia de un voltaje a través de la carga. Y el valor de ese voltaje a través de la carga va a ser exactamente el valor del voltaje de entrada de la señal de corriente alterna. Entonces lo que nosotros vamos a apreciar en el voltaje de salida, perdón, en el voltímetro, ubicado a la salida en la carga de nuestro circuito, va a ser el voltaje de corriente alterna que nosotros tenemos que nos proporciona la fuente de corriente alterna. A ver esta parte. Vamos a modificar, vamos a señalar la primera etapa hasta donde llega. Colocamos la regla. Estaba colocada. Listo, y la segunda etapa llega hasta el primer cruce por cero de nuestra señal de corriente alterna. Entonces, nuevamente cogemos la pluma. Listo. Entonces,
Cuando ya se activa la señal cuando ya se activa el primer pulso, entonces verificamos que a través de TH1 y TH4 ya debe comenzar a haber la circulación de la corriente. Entonces nosotros nos dirigimos al gráfico y verificamos que efectivamente TH1 y TH4, que son TH1 en este gráfico de aquí, la señal en color amarillo, y TH4 en este gráfico de aquí, la señal en color anaranjado, representan la corriente a través de los tiristores. Entonces efectivamente vemos que al momento de generarse el primer pulso producido por el generador de pulsos, ya comenzamos a visualizar un valor, una circulación de la corriente a través de los tiristores. Entonces, mientras la señal de corriente alterna, mientras los tiristores dejan circular esa señal de corriente alterna, entonces comenzará a existir una corriente que ya alcanzará un determinado pico y exactamente en el cruce por cero de la señal de corriente alterna, nosotros tendremos que justamente en ese instante los tiristores comenzarán, en el cruce por cero los tiristores dejarán de conducir, por lo tanto la corriente a través de los tiristores, vamos a ver, la corriente a través de esos tiristores pasará a ser cero casi inmediatamente. Entonces esto quiere decir que ya los tiristores se han apagado, por lo tanto no deja circular corriente. Entonces verificamos que efectivamente a través de TH1, el circuito a través de TH1 y TH4 ya no habrá ninguna circulación de corriente, por lo tanto casi inmediatamente vemos que esa corriente cae desde un valor determinado hasta los 0 voltios, en ambos casos, aquí y acá. Ahora, ¿qué pasa con la corriente, en este caso la corriente de salida de nuestro circuito? Vemos que una vez que ha comenzado a conducir los dos tiristores, observamos que hay una circulación de corriente a través de esta malla de aquí, de la malla que hemos subrayado en la pantalla. Entonces, al circular una corriente a través de esta malla, sabemos que en este circuito de aquí, en esta carga inductiva, existe el almacenamiento de una determinada cantidad de energía. Por lo tanto, esa energía nosotros, vamos al gráfico, en la corriente de salida, esa energía se representa es disipada, perdón, a través de la corriente que se genera por esa carga RL. Vemos que inicialmente, al mismo tiempo de que se comienza a generar las corrientes a través de los tiristores, comienza ya a circular la misma corriente, bueno, no la misma corriente, sino una corriente a través de la carga. Sin embargo, vemos que a través de la carga, la corriente no pasa a ser inmediatamente cero. En teoría debería pasar a ser inmediatamente cero debido a que la corriente acá dejó de circular. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que dentro de las características de nuestros inductores, tenemos valga la redundancia, la característica de no dejar, no permitir cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, no podemos pasar de una corriente de una determinada magnitud a una corriente aproximadamente cero en un tiempo muy corto. Entonces, esto es lo que nosotros apreciamos a partir del cruce por cero de la onda de corriente alterna. Observamos que hay una disminución llamémosla muy leve de la corriente. La corriente comienza a disminuir, no de manera brusca, sino de manera muy lenta. Esto con respecto a la etapa número 2. Si nosotros nos dirigimos a la etapa número 3, que corresponde desde el cruce por cero hacia esta parte de aquí, observamos que ya hemos analizado una parte del comportamiento de esta parte de aquí de la señal. Vemos que en los tiristores la corriente pasa a ser cero, tanto en esta parte de aquí como en el tiristor TH1 como en el tiristor TH4, la corriente pasa a ser cero inmediatamente. Sin embargo, sabemos que aquí a través de la corriente que circula a través de la carga,
no puede ser inmediatamente cero, por lo tanto esa corriente se disipa de manera gradual hasta llegar a ser cero en un determinado tiempo. ¿Qué pasa con el voltaje de salida? Observamos nosotros que en el voltaje de salida nosotros tenemos, vamos a seleccionar nuevamente, nosotros tenemos un valor, de una determinada lectura en el voltímetro. Si nosotros acercamos este cursor de aquí y verificamos cuál es el valor el valor de voltaje que nos está midiendo el voltímetro, vemos que es aproximadamente 0.8 milivoltios, que corresponden a las caídas de tensión propias de los tiristores. Vemos que cada uno tiene aproximadamente 0.8 voltios de voltaje, por lo tanto, entre ambos vamos a tener una diferencia potencial de ese valor. Esto corresponde al 1, 2, a la tercera etapa. Ya en la cuarta etapa, que corresponde desde este punto de aquí, nuevamente, a este punto de aquí, que sería los segundos 90 grados, o mejor dicho, los 90 grados correspondientes al semiciclo negativo de la señal de corriente alterna. Observamos que en este caso, bueno, ya para este punto de aquí, la corriente a través de a través de nuestro inductor ya pasa a ser cero. La corriente a través de los tiristores también pasa a ser cero. Entonces, una vez que ya la corriente se hace automáticamente cero, ya no tenemos ninguna caída de tensión, por lo tanto, nuevamente nuestro circuito se queda desenergizado. Vamos al circuito nuevamente, nuestro circuito se queda desenergizado, y al no haber ninguna circulación de corriente a través de todo el circuito, nuevamente lo que observa nuestro voltímetro va a ser la fuente de corriente continua que hemos conectado, en este caso la fuente de 50 voltios. Por lo tanto, en esa parte del circuito, pues en esta parte de nuestras señales, lo que observamos, lo único que vamos a observar es una lectura de un valor de corriente continua correspondiente al valor de la fuente que hemos conectado a nuestro circuito. Algo que nos estamos olvidando analizar es la corriente a través, vamos al gráfico nuevamente, la corriente a través de la corriente de salida de todo este conjunto de los tiristores y la corriente que circula a través del diodo. Este diodo que hemos colocado aquí, lo dijimos inicialmente, es un diodo de paso libre, que nos va a servir para disipar energía. La energía que se almacena a través de este circuito de RL se disipa a través de nuestro diodo de paso libre. Sabemos que en este caso ya no podemos disipar la energía a través de los tiristores, debido a que una vez que se ha generado el cruce por cero a través de nuestra señal de corriente alterna, los tiristores se apagan automáticamente. Por lo tanto, los tiristores ya no permitirán el paso de la corriente. Entonces, si nosotros no hubiésemos ubicado este diodo de paso libre, no tendríamos un método de disipación de la energía que se ha almacenado a través de este inductor. Por lo tanto, en nuestro circuito hemos implementado este diodo de paso libre que, como ya lo dijimos, lo que hace es permitir la disipación de la energía a través de este diodo. Entonces, en la señal, en el gráfico número 6, lo que observamos es, inicialmente, observamos la corriente que circula a través de todo el circuito, que corresponde a la corriente, prácticamente la corriente que circula a través de los tiristores, que es la misma, o sea, esta corriente de aquí. Sin embargo, también observamos que al momento que los tiristores, que se ha generado el paso por cero de nuestra señal de corriente alterna, la corriente a través de ese amperímetro, que es este de aquí, la corriente pasa a ser cero. Es lo que observamos en este gráfico. La corriente prácticamente al instante pasa a ser cero, y en este momento en el que la corriente se hace cero, se comienza a disipar la energía almacenada en este inductor a través de
diodo. Por lo tanto, casi inmediatamente, al mismo tiempo en que la corriente a través de los tiristores, que está aquí prácticamente, se hace cero, entonces se genera una corriente a través del diodo, que de igual manera representa la corriente que circula a través del circuito RL, que vendría a ser prácticamente de la misma magnitud de la corriente que nosotros observamos en esta parte de aquí, y tiene exactamente la misma forma, debido a que, como ya sabemos, el inductor, o una de las características de los circuitos RL, es la de no permitir cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, tenemos esta disminución muy suave de la corriente, tanto en la carga como a través del diodo de paso libre que hemos conectado a nuestro circuito. Entonces, una vez analizado esta parte, ya podemos continuar con el análisis de las demás partes de nuestro circuito. Ya en la etapa número 1, 2, 3, 4, en la etapa número 4 observamos que todos nuestros elementos, todos nuestros tiristores están apagados. Lo único que observamos, repetimos nuevamente, es la señal de corriente continua, de la fuente de corriente continua que nosotros tenemos conectados en el circuito. Nuevamente cogemos el lápiz. Entonces, ¿qué pasa en el 1, 2, 3, 4, en el quinto, ya en la quinta etapa correspondiente a los 90 grados del semiciclo negativo, hasta el nuevo cruce por cero de la señal de corriente? A ver este gráfico, vamos a hacer una línea un poco más recta, más o menos por ahí. Hasta el cruce por cero del semiciclo negativo hacia el semiciclo positivo. En esta parte lo que observamos es que ahora se genera el segundo pulso, se genera un pulso en el segundo generador de pulsos, valga de redundancia. Al momento de generarse este pulso, nuevamente observamos que esta vez la corriente en el semiciclo negativo, la corriente comienza a circular por este ramal de aquí, sube a través de este tiristor TH3, permanece apagado hasta que se genere el pulso de activación producido por este generador de pulsos. Una vez que se genera ese pulso, la corriente puede circular a través de este ramal de aquí, nuevamente circula a través de la carga. Como TH4 en este momento está desactivado, TH2 también es activado debido al mismo pulso que activa TH3, la corriente puede circular por TH2 y retornar a la fuente sin ningún problema. Entonces, una vez que se genera este pulso, nosotros vemos que ya a través de estos amperímetros de TH3 y de TH4 ya hay una circulación de corriente, que es lo que observamos en este gráfico de aquí. Vemos que efectivamente TH3 y TH2 ya comienzan a circular, ya comienza a tener una circulación de corriente. ¿Qué pasa con la corriente de salida? Nuevamente, a través de la carga vimos que ya comenzamos a observar circulación de corriente. Nuevamente en el gráfico apreciamos esta forma de onda que representa la corriente que circula a través de la carga. Esta corriente, este gráfico de aquí va a ser el mismo gráfico, la misma gráfica de corriente de los tiristores, corresponde exactamente al mismo gráfico. Por lo tanto, yo creo que ya no es tan relevante nombrarlo. Esto de aquí ya lo explicamos igual anteriormente. Entonces, durante los 90 grados del semiciclo negativo, vemos que se activa el tiristor 2, tiristor 1, comienza a haber circulación de corriente a través de estos dos. También comenzamos a observar circulación de corriente a la salida de nuestro circuito. Y nuevamente lo que observamos es un voltaje. Ya no observamos solamente el voltaje producido por la fuente de corriente continua, sino que ya observamos el voltaje correspondiente a la misma gráfica que la señal de corriente alterna que hemos conectado a nuestro circuito. Esto con respecto a la etapa número 1, 2, 3, 4, a la etapa número 5 de nuestro circuito. Ya a partir de esta etapa en adelante, estamos hablando de esta etapa para acá, que se genera el cruce por cero, vemos que el comportamiento de la señal es exactamente repetitivo. Aquí nuevamente obtenemos una disminución de corriente a través de la carga.
que es muy suave debido a nuevamente a la característica de los inductores. Observamos que en este momento los tiristores se apagan debido al cambio de polaridad de la corriente alterna, dejan de conducir. Y en este caso, nuevamente observamos que comienza a haber circulación de corriente a través del diodo de paso libre. Esto es lo que observamos nosotros en la quinta etapa. Ya a partir de la sexta etapa vemos que el comportamiento es exactamente el mismo. Observamos una caída de tensión negativa que corresponde a la tensión de los tiristores. Nuevamente todo nuestro circuito en esta etapa de aquí permanece apagado. No hay circulación de corriente a través de ningún elemento, excepto a través del diodo de paso libre. Y una vez que se genera ya la disipación de esa corriente y más o menos y ya una vez que comienza que se disipa la corriente a través del diodo de paso libre, comienza ya nuevamente a producirse la lectura de un valor de 50 voltios correspondiente a la fuente de corriente continua que hemos conectado. Eso con respecto a este gráfico, vemos que el comportamiento de las señales es prácticamente el mismo comportamiento que obtuvimos en un rectificador de onda completa semicontrolado. El comportamiento es el mismo, hemos explicado prácticamente lo mismo. Ahora procederemos a hacer una pequeña modificación del circuito para proceder con el segundo ejercicio. Entonces, una vez cerramos las gráficas obtenidas en el osciloscopio, lo que vamos a hacer esta vez va a ser eliminar el diodo de paso libre y observar cuál es el comportamiento de nuestro circuito sin este diodo de paso libre. Listo, entonces una vez que hemos eliminado el diodo de paso libre, procedemos nuevamente a compilar el circuito. Esperamos que compile y abrimos la señal que se ha generado en nuestro osciloscopio. Listo, entonces ya una vez que obtenemos el gráfico que nos ha dado el osciloscopio, vamos a coger el lápiz nuevamente. Listo, para hacer ese análisis nuevamente lo vamos a dividir por etapas. Tenemos las etapas van a ser exactamente iguales. Los primeros 90 grados, los segundos 90 grados, esta pequeña etapa de aquí, 1, 2, 3, la cuarta etapa de este punto a este punto, y la quinta etapa, que prácticamente vendría a ser el mismo, ya repetitivo con respecto a la segunda etapa. Listo, entonces inicialmente nuestro circuito, en condiciones iniciales, lo que observamos a la salida nuevamente es la señal de corriente continua, perdón, la fuente de corriente continua conectada en nuestro circuito. Todos nuestros demás elementos, como los tiristores, están apagados, por lo tanto no va a haber circulación de corriente a través de ninguno de ellos. Todo nuestro circuito está apagado. No tenemos ningún tipo de lectura, ningún tipo de señal, excepto la señal de corriente, de la fuente de corriente continua. En los primeros 90 grados se genera el primer pulso, el pulso de activación de los tiristores TH1, TH1 y TH4. Por lo tanto, ya vemos que a través de estos tiristores, TH1 y TH4, ya tenemos una circulación de corriente. Así mismo observamos que a la salida de nuestro circuito, es decir, en la carga también ya tenemos circulación de corriente. Este gráfico representa exactamente también la misma. En este caso ya no tenemos, como observamos, hemos desconectado nuestro diodo de paso libre, por lo tanto ya no tenemos circulación a través de este elemento. Entonces la lectura que nosotros observaremos en este amperímetro va a ser exactamente la misma lectura o la misma señal que obtenemos tanto en el amperímetro conectado en cualquier tiristor, dependiendo del semiciclo en el que nos encontremos. Volvemos al gráfico. Entonces para cuestiones de simplicidad vamos a dejar ya no vamos a analizar esas señales de aquí abajo, las señales correspondientes al perímetro colocado a la salida de nuestro circuito rectificador.
Eso, entonces comenzamos a observar la circulación de corriente en la señal de corriente, perdón, en el voltímetro conectado a las terminales de salida de nuestro circuito. Observamos ya la lectura que nos marca correspondiente, perdón, a la señal de corriente alterna que circula a través del circuito. Esto correspondiente a la segunda etapa. La tercera etapa, a diferencia del gráfico anterior, en la tercera etapa vemos que los tiristores TH3 y TH1 y TH4 se mantienen conduciendo, antes se apagaban. Asimismo, la corriente en la salida en la carga, perdón, también perdón, tenemos circulación de corriente a través de la carga, pero también tenemos, observamos aquí que tenemos el cambio en los valores de lectura de los voltajes que tenemos. En este caso ya tenemos un voltaje negativo. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe este voltaje negativo que observamos aquí en el gráfico? Vamos a eliminar por un momento la señal de corriente alterna de entrada y observamos que tenemos un valor de voltaje negativo que es mucho más grande al valor de voltaje que teníamos inicialmente. Vamos a la PRI nuevamente. Listo, entonces ¿a qué se debe este voltaje que nosotros observamos a la salida? Bueno, pues si nosotros nos vamos al circuito, vemos que en este caso ya no tenemos conectado el diodo de paso libre. Y sabemos que este diodo de paso libre cumplía lo que nos permitía, era disipar la energía que se almacenaba en este circuito aquí, en la carga que nosotros teníamos conectado. Entonces, si nosotros sabemos que aquí tenemos almacenada una carga, entonces podemos decir que el valor de voltaje que nosotros tenemos, que nosotros medimos en el voltímetro de salida de nuestro circuito, es el voltaje que nosotros tenemos almacenado en nuestro inductor. Por lo tanto, en este gráfico observamos una señal de voltaje mucho más amplia que nosotros podemos observar en el osciloscopio. Una vez que ese voltaje ha sido disipado a través de la corriente que circula a través de los tiristores, en este caso los tiristores ahora funcionan como un diodo de paso libre. Una vez que esta corriente es disipada, que esta energía es disipada, el voltaje cae aproximadamente a cero y nuevamente todo nuestro circuito rectificador, todo este circuito rectificador se apaga. Es decir, en este punto de aquí, hasta que se genere el segundo pulso, el pulso de la señal del semiciclo negativo, observamos que nuestro circuito prácticamente está apagado, no tenemos lectura de corriente a través de ninguno de los tiristores. Por lo tanto, aquí observamos solamente el voltaje correspondiente a la fuente de corriente continua de nuestro circuito. Observamos ese voltaje hasta que se genera el segundo pulso. Una vez que se genera el segundo pulso, el voltaje pasa de 50 voltios, de los 50 voltios de la fuente de corriente continua, pasa a tener el valor de la amplitud de la fuente de corriente alterna, solamente que rectificado. Asimismo, comenzamos nuevamente a ver circulación de corriente a través de la carga conectada, a través de los tiristores, en este caso TH3 y TH2. El gráfico, bueno, eso aquí dijimos que no íbamos a analizar, es la misma señal que nosotros obtenemos en los tiristores. Y asimismo, nuevamente vemos que tenemos una señal, ya tenemos una lectura en el voltímetro de salida y nuevamente apreciamos este pico que corresponde a la energía que nosotros tenemos almacenado en nuestro inductor. Una vez que esta energía es disipada a través de los semiconductores, de los tiristores, que funcionan esta vez como diodos de paso libre, este voltaje negativo cae a cero. Por lo tanto, nuevamente observamos la señal de corriente de la fuente de corriente continua, que tiene un valor de 50 voltios. Y a partir de esta etapa de aquí, de toda esta etapa de aquí en adelante, a partir de esta etapa en adelante,
el comportamiento del gráfico se vuelve repetitivo. Entonces, el análisis vendría a ser exactamente el mismo. Observamos que la única diferencia a comparación del primer ejercicio, la única diferencia en este circuito, es que ahora debido a que no contamos con el diodo de paso libre, ya se genera un voltaje negativo de una amplitud mucho mayor al voltaje que teníamos inicialmente o en el otro ejercicio, que corresponde a la energía que nosotros tenemos almacenada en nuestro inductor. Es la única diferencia. En este caso, los diristores se mantienen encendidos en esta etapa de aquí, y el comportamiento prácticamente vendría a ser el mismo para ambos circuitos, para ambas configuraciones de los circuitos del circuito que hemos utilizado como ejemplo.